Agentes de la Policía Nacional han imputado otro delito de agresión sexual al varón de 64 años de origen español que fue ingresado en prisión el pasado 22 de julio por agredir sexualmente a dos mujeres tras abandonar una zona de ocio en Valencia. El detenido se aproximaba a las víctimas y les ofrecía llevarlas hasta su casa en su vehículo, tras ganarse su confianza y aprovechando el estado de embriaguez de las víctimas. Agentes de la UFAM, de la Jefatura Superior de la Comunidad Valenciana, lograron esclarecer un tercer hecho de agresión sexual tras la denuncia interpuesta por una víctima en el mes de febrero, la cual relataba haberse despertado cerca de un descampado en una localidad de Valencia, la cual había aceptado subirse a bordo de un vehículo conducido por un varón que se ofreció a llevarla a casa tras haber salido de un local nocturno. Los agentes comprobaron que la víctima se encontraba en un estado de shock emocional a la cual le faltaban las pertenencias como el teléfono móvil, la documentación personal y la ropa interior. Además, observaron que la misma presentaba diversas escoriaciones y hematomas por todo el cuerpo. La investigación permanece abierta, no descartándose nuevas víctimas. La Policía Nacional pone a disposición de otras posibles víctimas la Oficina de Denuncias y Atención a la Mujer, ubicada en la comisaría del distrito de Abastos, la cual permanece abierta las 24 horas de forma ininterrumpida por agentes especializados en materia de violencia de género y sexual.